Bienvenidos jugadores, hoy me hace muchísima ilusión estar aquí para presentaros el tutorial de España 1936, una reedición, ¿vale? Más de 15 años después de su lanzamiento. España 1936 es un juego de Antonio Catalán, con nuevas ilustraciones a cargo de Joan Guardiet y un nuevo diseño gráfico a cargo de Meeple Foundry. España 1936 es una propuesta para 2 jugadores a partir de 14 años y en partidas de unos 180 minutos de duración. España 1936 nos pone al mando de una de las 2 grandes facciones que lucharon durante la Guerra Civil Española, el gran conflicto que marcó la historia de España en el siglo XX, de 1936 a 1939. Un jugador asumirá el rol de la República, con todas las facciones que formaban parte de sus tropas, y el otro lo hará a manos del sublevado, del jugador autodenominado nacional. Esta edición de España 1936 incorpora la expansión La Armada, con la que podremos jugar con bases navales, introduce los barcos, también con una serie de cartas de evento nuevas y un nuevo escenario, el de 1938, todo ello pensado para los jugadores que disfrutaron del juego base o de esa primera edición de allá 2007. Y pensada toda esta expansión para dar una profundidad estratégica al juego. Vamos a ver todo lo que incorpora esta caja y cómo se juega. Bien, pues aquí he desplegado gran parte de los componentes que incluye la caja de este España 1936. Vamos a simular una partida estándar con el juego básico sin los componentes de la expansión La Armada, que tengo aquí separados en una bolsa. Si es vuestra primera partida o todavía no estáis familiarizados con el juego, lo que os recomendamos, lo que os recomienda el manual, es aprender las mecánicas básicas del escenario del juego base y luego añadirle la expansión de La Armada, que básicamente lo que hace es añadir bases navales, algunos puertos y el combate naval con los barcos, básicamente, que afectará a distintos puntos de la partida. Afectará tanto al combate, por las reglas de apoyo, como según qué eventos o la capacidad que tiene el jugador nacional de llevar las tropas desde Marruecos o de robar y utilizar cartas, básicamente, lo que añade profundidad estratégica, podríamos decir, al juego. Sin embargo, en este tutorial nos centraremos en la versión base del juego, que suficiente tela tiene. Como os decía, versión básica del juego. Aquí está sobre la mesa el escenario de una partida que empezaría en 1936, al inicio de la guerra. Sin embargo, el manual nos ofrece también un escenario alternativo para jugar una partida algo más corta, con un escenario de 1938. Esto es elección vuestra. Sí que para aprender la secuencia de juego y el cómo se juega, yo lo que os recomendaría es que empezarais con una partida, al escenario de 1936. Como siempre, en este tipo de juegos estratégicos de una duración prolongada y con muchos componentes y mucha información, lo que yo siempre recomiendo es familiarizarse con los componentes. No voy a estar mucho rato yo con ello, porque si no este vídeo será muy largo, pero sí que veréis que cada una de las facciones tiene fichas de tamaños y valores distintos, con banderas distintas, e incluso el jugador nacional tiene fichas de color azul y color verde también, que simbolizan las tropas que vienen de fuera, los regimientos del ejército de Marruecos y las tropas italianas. En este escenario de juego, simplemente hemos reproducido lo que nos indica el manual. Como veis, hay algunas ciudades, algunas zonas donde hay tropas de un bando, de los 2 bandos, o hay zonas que están marcadas con una ficha indicadora de control, ¿vale? Esto significa que estas zonas están bajo el control de esa facción, de ese bando. Sin embargo, no hay tropas allí. Veréis que en este juego cada uno de los cajetines que representan las ciudades siempre tiene que estar ocupado, ya sea con tropas, con unidades, con tanques, con aviones, con infantería o con una ficha
de estas de control, ¿de acuerdo? Sabed también que hay dos tipos de cajetines distintos, los lugares normales y las zonas objetivo, ¿vale? Que tienen pues este borde negro a su alrededor. Esto es muy importante porque el control de las zonas objetivo es una de las condiciones de victoria y también determinará pues, los puntos de reemplazo, que es nuestra capacidad al finalizar los turnos de reforzarnos, de incluir más tropas en la guerra, en nuestro bando, ¿de acuerdo? Hecho este pequeño preámbulo, vamos a ver en detalle pues, la secuencia de juego. Una partida España 1936 se juega a lo largo de 10 turnos, a menos que antes se produzca alguna de las condiciones de victoria automática. Os las detallaré al final, ¿de acuerdo? Pero si no, se jugará a lo largo de 10 rondas. Allí tenéis el marcador de rondas, ¿vale? Cada ronda iremos pasando este peón hacia delante por los números amarillos, ¿de acuerdo? Luego os explico qué significa la bandera que encontramos tras los turnos impares. Lo primero que se hace tras preparar la partida es pasar a las cartas, ¿de acuerdo? Cada jugador recibe 6 cartas al principio de la partida y en el turno 6. En el resto de la partida, en este punto de la secuencia de turno, se roban 3 cartas, ¿de acuerdo? Pero ahora que sería el principio de la partida, robaríamos 6 cartas. Y, como veréis, cada jugador dispone de 2 mazos, divididos según los años del periodo en el que nos encontremos de la guerra. El juego esto lo representa que en los 5 primeros turnos jugaremos con la primera baraja, la de 1936-1937, y a lo largo de los 5 siguientes turnos jugaremos con la de 1938-1939. Ahora, al principio de la partida, robaría cada jugador 6 cartas de su primer mazo. Cuando llegásemos al turno 6, se descartarían completamente todas las cartas que nos quedasen en las manos de nuestro primer mazo y pasaríamos a robar 6 cartas del segundo mazo. 6 cartas, recordad que solo son en el primer turno y en el sexto. En el resto robaremos 3. Robamos las cartas y las mantenemos en las manos. No las jugamos, simplemente las robamos. El segundo paso de la secuencia de juego es el movimiento. Y aquí sí que me voy a extender bastante, porque es en el movimiento donde pueden pasar muchas cosas, ¿vale? Hay muchos escenarios posibles en los que nos podemos mover. Hay que recordar muy pocas reglas básicas generales cuando hablamos de movimiento. La primera es que el movimiento es ilimitado, ¿vale? Es decir, si una tropa pudiese, se podría mover por todo el mapa de España. Sin embargo, hay una serie de condiciones que limitan ese movimiento, que básicamente, por sentido común ya os lo podréis imaginar, pero es que es básicamente encontrarte tropas enemigas o encontrarte una ficha de control enemiga. En ese punto el movimiento se pararía. Y la segunda regla general que debéis tener en cuenta es la regla de apilamiento. Si habéis jugado a Wargames o a juegos similares de estrategia, sabréis que no se puede tener un montón de fichas en un lugar, sino que hay un límite de apilamiento. En el caso de España 1936, el límite de apilamiento es 4. Víctor, ¿eso significa que solo puedo haber 4 fichas en un lugar? No, porque tenemos fichas distintas. El límite de apilamiento se aplica solo a unidades militares, unidades de infantería, ¿de acuerdo? Las reconoceréis porque son las que tienen pues, un soldado en la ficha, independientemente del número que tengan, ¿de acuerdo? Siempre es un soldado pues, con su banderita de facción. Creo que este soldado estaba en Oviedo, creo que lo he sacado de aquí. Eso quiere decir que en un mismo lugar puede haber aviones, puede haber tanques y puede haber generales. Esos 3 tipos de unidades no cuentan para el apilamiento, ¿de acuerdo? Sigamos, movimiento. El movimiento siempre se podrá llevar a cabo entre localizaciones, entre zonas, donde haya una línea de movimiento, ¿de acuerdo? Es decir, pues las tropas se moverán a través de estas líneas. Las tropas no se pueden dividir, es decir, por aquí hay tropas que tienen valor 2, eso no significa que pueda coger 2 unidades de valor 1 y hacer que se vayan a sitios distintos. No, no se pueden dividir, las tropas son las que son y se mueven pues, la ficha en bloque. ¿De acuerdo? Y como os decía, el movimiento se interrumpe siempre que lleguemos a una localización donde hay tropas del enemigo o una ficha de control del enemigo. En este segundo caso, si una de nuestras tropas llega en un lugar donde hay una ficha de control de nuestro enemigo, la ficha se retira y esa tropa se queda ahí. Y el resto de tropas que pasen a partir de ahora pueden pasar esa ficha,
Con lo cual, en un mismo turno de movimiento, una ficha se quedará parada en un lugar donde anteriormente había una ficha de control enemiga, pero el resto podrán pasar hasta que otra condición limite su movimiento. ¿De acuerdo? A lo largo de la partida, la fase de movimiento siempre la empieza el jugador nacional. El jugador autodenominado nacional, eran los sublevados, los que llevan a cabo el golpe de Estado contra el orden establecido y democrático de la República. El bando nacional, lo resumiremos como nacional a lo largo de este tutorial. El bando nacional empieza marcando todo el movimiento que quiere llevar a cabo y luego, tras que el jugador nacional haya movido todas sus tropas, lo hará el republicano, el rojo. Os aconsejo, y nos aconseja el manual que lo hagamos así, que una vez movida una tropa, ya sea una unidad militar, una unidad de aviación o una unidad terrestre, un tanque, giréis 45 grados la ficha para indicar que esa unidad ya se ha movido. Esto se hace porque las tropas solo se pueden mover una vez, ¿de acuerdo? En una sola fase, en un solo turno, solo podemos mover las unidades una vez. Como hay un montón de unidades y no siempre tendremos claro lo que queramos hacer, marcamos con este giro cada vez que hemos movido una unidad, ¿vale? Sabed también que hay unas reglas especiales de movimiento de las tropas que están en Marruecos que os explicaré en la fase de eventos, ¿vale? El manual opta por explicarlo ahora en la fase de movimiento, pero yo prefiero hacerlo cuando hablemos en la quinta fase, la fase de eventos, porque es el momento en que esas tropas pueden entrar en juego siempre que Sevilla y Cádiz estén en manos del jugador nacional, ¿vale? Vamos a ver especificaciones del movimiento, porque os he hablado ahora un poco del marco general, de las reglas generales. Sin embargo, hay ciertas reglas distintas según el tipo de unidad, ¿vale? Las tropas de infantería, que son la mayoría de ellas, ¿de acuerdo? Son las que tienen un soldado. Como os decía, se pueden mover libremente por el mapa hasta que llegan a un lugar donde se les interrumpe el movimiento. Eso es si empiezan su movimiento desde una localización donde no hubiera un conflicto, ¿de acuerdo? Sería el caso de estas tropas, o de estas, o de la unidad que se encuentra en León. Estas tropas se pueden mover libremente, ya os digo, hasta que lleguen a un lugar. Incluso esta de León se podría mover dejando vacío este lugar. En este caso, imaginaros que la tropa de León se fuera a Oviedo a prestar, a ayudar. Aquí se interrumpe el movimiento porque hay una tropa enemiga y León no puede quedar vacía. En este caso, tomaríamos una ficha de control y la colocaríamos aquí por el lado del jugador nacional. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si una tropa ya está en combate? Si una tropa ya está en combate, no se puede mover libremente, está bloqueada. Si es la única que hay, no se puede ir, no se pueden abandonar los combates. Si hay más de una tropa, como podría ser el caso de ejemplo en este setup de inicio de partida en Zaragoza, en Madrid, una de las tropas siempre se tiene que quedar, ¿de acuerdo? Pero en el caso de que hubiese más, se pueden ir a una localización adyacente, solo a una, y a un lugar donde ya haya tropas de esa misma facción, de ese mismo bando, ¿vale? En caso de que en una localización unas tropas se encuentren completamente rodeadas, es decir, que no se puedan retirar a ninguna localización adyacente porque están controladas por el enemigo, se considera que esas tropas están, rodeadas y no pueden ni atacar, no pueden moverse, no pueden ni atacar, ni moverse, ni recibir refuerzos. Sin embargo, sí que podrán defenderse. Lo veremos en más detalle cuando os hable del combate, ¿vale? Todo esto por lo que respecta al movimiento de unidades de infantería. Las unidades blindadas, los tanques, ¿de acuerdo? Que reconoceréis, esta versión del juego cambia de la versión original porque si lo recordáis allí las fichas eran redondas, eran circulares, aquí todas son cuadradas y en el caso de los blindados tienen esta punta, ¿de acuerdo? En el caso de los blindados la norma de movimiento es prácticamente la misma que en la de las unidades de infantería. Sin embargo, las unidades blindadas, en un caso de combate, pueden moverse, pueden desplazarse sin límite. No en un caso de estar rodeadas, ¿eh? Si están rodeadas no se pueden mover porque no tienen lugar a donde ir. En un caso de situación de combate, una unidad blindada puede retirarse sin el límite
de una localización adyacente, que es lo que tenía la infantería, ¿de acuerdo? Los blindados, siempre que haya espacio, pueden moverse allí donde pues, el jugador quiera desplazarlos. Estas unidades en sí no combatirán, sino que aportarán apoyarán con sus modificadores a las batallas terrestres que se produzcan. Y por último, me queda hablaros de los aviones y los generales. Los aviones no tienen estas restricciones de movimiento que tienen las tropas terrestres porque vuelan. Entonces, los aviones se moverán desde el tablero personal de los jugadores, desde el tablero de facción, ¿vale? Volarán directamente pues allí donde el jugador quiera llevarlos. Lo mismo pasa con los generales. Los generales es de lo que os hablaré ahora, porque es el siguiente punto de la secuencia de juego, que es el despliegue de los generales. Normalmente, a excepción del primer turno, ¿vale?, que ahora os lo contaré, los generales estarán en nuestro tablero de facción y en el momento de desplegar a los generales, que es lo que vendrá ahora, los situaremos donde queramos en el mapa, un poco pues como los aviones. La excepción del turno 1 es que ya tenemos desplegados algunos generales sobre el mapa y alguna unidad de aviación. Solo y excepcionalmente en el turno 1, estos generales en la fase de movimiento y los aviones se pueden mover a una localización adyacente a elección del jugador o quedarse donde están, ¿vale?, para prestar su apoyo durante el combate. ¿De acuerdo? Dicho todo esto, vamos al tercer paso de la secuencia de juego, como os avanzaba, que es el despliegue de los generales. Es importante que sepáis que los generales nos marcarán allí donde puede haber combates. Por sentido común, igual pensábamos que allí donde hay tropas enfrentadas se produciría un combate. No, si no asignamos un general a esa localización. Cada jugador tiene 5 generales, que representan, bueno, pues a generales reales, a comandantes reales, pues que tuvieron su papel durante la guerra civil. Cada jugador empieza con algunos generales desplegados. Veis en el caso del jugador republicano, hay Durruti, hay el general rojo aquí y hay Miaja, y en el caso del nacional, bueno, pues Varela empieza en Cádiz, Franco y Agüe están esperando en Marruecos y el general Mola se encuentra en Guadalajara. En la reserva, porque entrarán como efecto de las cartas, ¿de acuerdo? Quedan, pues tenemos a Lister y a Ulibarri, y en el caso del jugador nacional tenemos al general Dávila. Estos entrarán pues, con eventos, con cartas, fase 5, os lo cuento luego. Como os decía, en un turno normal asignaremos los generales en un cajetín donde haya un conflicto y con ello marcaremos que puede o no puede haber un combate. Pero normalmente si asignamos un general a una localización es porque queremos iniciar un combate o porque preveemos que habrá un combate por parte de nuestro oponente y queremos dar, bueno, pues ese modificador a nuestras tropas. Ese modificador normalmente positivo, pero ya veréis que no siempre es así, como es el caso de Durruti, que nos penaliza con un -1. Pero no me quiero adelantar. La asignación de los generales también empieza haciéndola el jugador nacional. Recordad que antes, cuando se hablaba del movimiento, el jugador nacional movía primero y luego lo hacía el republicano. En este caso, el jugador nacional empieza asignando su primer general y simultáneamente lo hacen los dos jugadores, ¿vale? Primero el nacional asignará un general a un lugar y luego lo hará el republicano, y así sucesivamente hasta que no queden más generales. Si uno de los dos jugadores tiene más generales, pues los asignará sin que el otro pueda hacer nada. Solo se pueden asignar generales en lugares donde hay tropas del propio bando, ¿de acuerdo? Y como os decía, es importante que sepáis dónde asignáis un general, porque lo que solo se pueden realizar combates si tenéis un general asignado, ¿de acuerdo? Y tras asignar a los generales, la siguiente fase a la que pasamos es a la de resolución de combates. Aquí es donde hay la chicha, aquí es donde empiezan a marcharse fichas del mapa. Como os decía antes, solo puede haber un combate si hay un general asignado. Y, empezando por el jugador nacional, se resuelven los combates en cada una de las ciudades. Para ello nos ayudaremos de un tablero específico, el tablero de la zona de combate, que nos permitirá, bueno, pues ver con claridad todas las fichas que se encuentren en una localización, porque ahora mismo, bueno, luchar en Oviedo parece sencillo, pero como podéis ver en Madrid la situación es algo más caótica, ¿de acuerdo? Se apilan las fichas, no es cómodo, entonces será mucho mejor
pues desplegar esas unidades en la zona de combate. Antes de explicaros en detalle las fases que tiene el combate, sabed también que realmente, esto es para que lo entendáis, ¿de acuerdo? Quien combate son las unidades de infantería, ¿de acuerdo? Tanto los tanques, como los generales, como los aviones o como los barcos, en el caso de jugar con la expansión de la Armada, lo que hacen es brindar su apoyo, ¿de acuerdo? En caso de que haya aviación de los dos jugadores, también habrá un combate aéreo, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver en detalle en la sucesión de la fase de combate. Como veis, cada jugador tiene su propio tablerillo con un resumen de la secuencia de juego, y aquí es también donde dejaremos a los generales y a los aviones y donde llevaremos el control de los puntos de reemplazo. Yo me lo pongo así para no perderme nada y no dejarme nada. En primer lugar, se determina el atacante y el defensor. Como os decía, el jugador nacional es el primero en elegir una ciudad y en elegir si atacará allí. Puede que se haya asignado un general y que un jugador decida no atacar. En caso de que decida no atacar, pues simplemente no pasa nada, no ataca y se va a otra ciudad, pero le daríamos la vuelta a ese general. Imaginaros, bueno, pues que tengo asignado a Mola en Guadalajara, pero que a mí no me interesa ahora mismo llevar a cabo este ataque siendo el jugador nacional. Le daría la vuelta al general, está usado, y pues en este caso, pues alternativamente, ahora sería el jugador republicano el que elegiría un lugar y decidiría si atacamos o no atacamos. Pero lo normal, lo habitual, será que si elegimos una ciudad, lo hagamos para atacar. Y en ese mismo punto es donde se determina quién es el atacante y el defensor. Y también se determinará con las unidades que lucharán, ¿de acuerdo? Vamos a poner, por ejemplo, bueno, pues el caso de Madrid, porque tengo muchas tropas aquí y me sirve, ¿de acuerdo? En este caso disponemos las unidades militares en estos espacios y aquí también tenemos al general Miaja, que está de apoyo, y tenemos este avión aquí que también nos está brindando su apoyo. Tomaríamos todas las unidades que se encuentren en un cajetín de localización, las trasladamos a la zona de combate y determinamos atacante y defensor. Siempre es el jugador atacante quien determina atacante y defensor. Es decir, yo elijo, en este caso, bueno, como había un general republicano aquí, se consideraría que el jugador republicano es quien tiene la iniciativa y quien está atacando, ¿de acuerdo? Por tanto, es quien tiene la iniciativa. Se declara como atacante, el jugador nacional es el defensor, y aquí pues se deciden qué unidades van a participar en el primer combate, ¿vale? Que se sucederá en turnos alternativos. Para que os hagáis una idea, la fase de combate se divide en fases del 1 al 6, las fases 2 a 6 se repiten constantemente hasta que el atacante se queda sin unidades o hasta que el atacante decide parar de atacar, ¿de acuerdo? Aquí el atacante siempre tiene el control sobre las batallas. El defensor simplemente, bueno, pues suficiente tiene con mantenerse con vida, ¿de acuerdo? En esta primera fase se decidirá, bueno, pues quién ataca. En este caso, yo decido que esta sea la unidad militar que ataca y decido que obligatoriamente se va a defender, bueno, pues este falangista, ¿de acuerdo? Que tiene pues un -1, pues voy a aprovecharme de ello. Yo podría haber elegido, bueno, pues empezar con este y decidir que se defendía el otro, etcétera. ¿Vale? Eso es a lo que nos referimos con decidir qué unidades participan en el combate y, como os decía, la iniciativa la tiene el jugador que ataca. A continuación, es el momento de decidir los apoyos. Y esto es importante porque los apoyos no son permanentes, solo pueden apoyar a un combate concreto dentro de la gran fase de combate. ¿Quién puede apoyar? Generales, aviones, blindados y cartas, ¿vale? Porque, ahora viene, cuando os enseño un poquito la carta, las cartas tienen dos usos, ¿de acuerdo? Por un lado, lo que tiene, esto es el nombre de la carta, la explicación histórica, el periodo al que pertenece esta carta. Tenemos un evento al que no nos vamos a fijar por ahora, hablaremos luego de ello, y luego siempre en la parte inferior tenemos un uso, ya sea como para apoyar el combate que hacemos, como para defendernos en caso de ser el jugador defensor. En este punto del combate, en decidir apoyos, es cuando decidimos si usaremos alguna de las cartas de nuestra mano como ayuda en combate. Ambos jugadores decidirán si quieren usar una carta y la revelarán al mismo tiempo
¿vale? Una vez decidido si juegan o no juegan una carta, ¿vale? No me hagáis la ratilla de elijo una carta, sigo jugando, pues yo le meteré una carta luego. No, lo decidimos todo en el mismo momento, ¿de acuerdo? Entonces, y sabed también que en este punto el general que ha iniciado un ataque debe apoyar obligatoriamente el primer combate, con lo cual estoy obligado ahora mismo, como republicano que tengo la iniciativa, a apoyar con el general Miaja a, bueno, pues a esta unidad comunista que está realizando el ataque. ¿De acuerdo? Esta es una norma que normalmente se acostumbra a olvidar porque los generales normalmente pueden prestar su apoyo pues una vez y el jugador defensor puede elegir siempre cuando presta ese apoyo, pero en el caso del atacante, ese general siempre tiene que estar presente en ese primer combate, luego se considerará usado, ¿de acuerdo? En el caso de que hubiese unidades aéreas, en este mismo momento, antes de realizar el combate de las unidades terrestres, se tendría que decidir. El combate aéreo, ¿vale? Si os fijáis aquí, bueno, pues tengo dos unidades aéreas. La mayoría de aviones entran en juego a partir de cartas, ¿de acuerdo? Ahora mismo hay desplegados uno por cada jugador. El jugador nacional tiene en Sevilla pues el B-19, disculpad, y el jugador republicano lo tiene en Toledo. Tiene el B-19 aquí también. Con lo cual, al principio de la partida será muy difícil que haya en una misma localización un gran combate de aviones, pero eso a lo largo de la partida puede que pase. Entonces, ¿cómo se resuelve? Para empezar, se emparejan los aviones. Se emparejan, pues, un avión contra avión, un avión contra avión, un avión contra avión. Si uno de los jugadores tiene más aviones, los que no se pueden emparejar directamente se van al cajetín de apoyo porque apoyarán al combate terrestre, ¿de acuerdo? Y el resto se determina si pueden apoyar o no al combate terrestre con un combate aéreo. Y la dinámica del combate aéreo es muy parecida a la del combate terrestre, pero os la explico a continuación. Porque también, bueno, sus números, ¿vale? Sus modificadores juegan de una manera un poco distinta. Como veis, aquí los aviones tienen un modificador en la parte superior, pues circular. Esto solo sirve en los combates aéreos, ¿de acuerdo? Y luego el número que hay en la parte inferior será ese apoyo que darán al combate terrestre. Y básicamente ya os avanzo que el apoyo que dan los aviones es poder añadir más dados a la tirada. Eso siempre será así. Los aviones nos darán más dados, los tanques y los generales nos sumarán o nos restarán unidades al valor de nuestra tirada. Entonces, es que con tanta digresión, disculpad, me voy. Estábamos hablando del emparejamiento de aviones. Se emparejan los aviones y para cada uno de ellos, cada jugador tira un dado. Se tira el dado, se aplican los modificadores correspondientes según el tipo de avión, ¿vale? Algunos aviones nos darán un +1, otros nos darán... Perdón, esto es un tanque. Algunos aviones nos darán un +2, ¿de acuerdo? Y miramos el resultado que nos ha salido. Ese resultado que nos ha salido, una vez aplicados los modificadores, tenemos que ver si nos da de 1 a 4, o nos da 5, o nos da 6. Si nos sale de 1 a 4, significa, bueno, pues que ha sido una escaramuza, pero que esos aviones siguen operativos y podrán prestar su apoyo al combate en curso. Si sale un 5, se considera que el avión ha sufrido algunos daños y ese avión se considerará utilizado y por tanto se va al cajetín de unidades utilizadas. Si sacamos un 6, ya sea pues con un dado y una vez aplicados los modificadores, ¿de acuerdo? Ese avión queda inutilizado y vuelve, bueno, pues al cementerio, al lugar donde guardamos las fichas, ¿de acuerdo? No tiene más. Del 1 al 4 aplicados modificadores, ese avión es operativo. 5 inutilizado, queda a unidades como si ya lo hubiésemos utilizado. 6 o más, ¿vale? Si ya sacamos un 6 con un dado y le aplicamos un +2 de modificador, pues eso sería un 8, pues es un super 6, quiere decir que hemos destruido un avión. Esto por lo que respecta al combate aéreo, ¿vale? Esto pues, es interesante, es importante para determinar de qué apoyos dispondremos cuando realicemos el ataque. Una vez hemos elegido atacante y defensor, hemos decidido apoyos y jugado las cartas en caso que queramos hacerlo, en caso de que se haya realizado el combate aéreo, vamos a la chicha, a la tirada de dados, ¿de acuerdo? Cada jugador tirará tantos dados como indique
el número este grandote que tenemos en las fichas, más los apoyos que tengamos. Los apoyos pues serán los aviones o los modificadores que nos den las cartas. También hay cartas que te permiten tirar más dados. Ambos jugadores tirarán los dados y a esa tirada habrá que aplicarle los modificadores, que es el numerito pequeño que tenemos en la parte inferior de las fichas y que también nos dan los tanques, ¿vale? Lo distinguiremos del otro porque siempre será circular, ¿vale? No nos confundamos con el número que tienen los aviones, ¿de acuerdo? Esto el juego nos lo marca, nos lo diferencia porque veréis que en los aviones siempre hay el avión pequeño, en el caso de los tanques tenemos la diana, en el caso de los tanques, de las unidades y de los generales tenemos la diana. Es una pequeña pero significativa diferencia, ¿de acuerdo? No le deis más poder a los aviones de lo que tienen. Se aplican esos modificadores. ¿Y cómo se aplican? ¿Donde queramos? ¿Cómo queramos? No. Los modificadores rojos, que siempre serán negativos, se aplican a la tirada más alta, al número más alto de nuestros dados. Y en cambio, los modificadores positivos, que siempre vienen pintados de color negro, se aplican al resultado que queramos. Imaginaros que yo he tirado 2 dados y a mí me aplican, ¿veis? Por ejemplo, mi unidad me aplica un -1. Siempre se lo aplicaré al resultado más alto de la tirada de dados, ¿de acuerdo? Con lo cual este 4 se quedaría en un 3. ¿Puedo dividir este 3 y sumarlo allí? No, las tiradas son independientes, el resultado nunca se puede dividir. Sin embargo, un mismo dado puede beneficiarse de distintos modificadores positivos tantos como quiera. Es decir, en este caso yo le podría añadir el +1 que me da el general y cualquier modificador de tirada que me diesen las cartas. ¿De acuerdo? A continuación, tal como hacíamos con los aviones, aplicamos los impactos. En general, la regla general de este juego es que un 5 y un 6 es un impacto. Y recordad, no es un 5 o 6 de resultado de dado, es un 5 o 6 de resultado de dado más menos modificadores, ¿de acuerdo? En general, del 1 al 4 no pasa nada, 5, 6 o más se considera un impacto directo y con lo cual en la siguiente fase, que es la siguiente que es la que estamos, que es la de aplicar impactos, deberemos reducir el valor de nuestras unidades tantas veces como impactos hayamos recibido, o bien eliminarlas, ¿vale? Eliminarlas del juego porque nos las habrán matado, ¿de acuerdo? En este sentido, una vez determinados los impactos, ya veréis que al principio de la partida, bueno, pues son impactos muy modestos, pero que a lo largo que van avanzando los turnos, pues se complica más esta ecuación. Determinamos si estas unidades vuelven al cementerio, se van a la reserva del jugador, o, en caso contrario, si una vez finalizado el ataque, imaginaros que no pasa nada, el jugador atacante debe pues prescindir de las unidades utilizadas. Para ello, en el caso de los aviones, pues lo podemos voltear para indicar que ya está usado. En el caso de las unidades no las podemos voltear porque tienen indicadores por los dos lados. En este caso, bueno, pues si quisiera bajarle el valor, absorber un impacto, le bajaría a 1. Pero si no se elimina del juego, no sigue combatiendo. Se considera unidad utilizada, ¿de acuerdo? Y por eso tiene su propio espacio aquí. El general Miaja ya ha prestado su apoyo en combate, con lo cual queda utilizado para el resto del combate. ¿Eso significa que el combate se acaba? No, yo como atacante puedo seguir atacando porque tengo una unidad disponible. En el caso del jugador que se defendía, si esa unidad no ha recibido un impacto, ¿vale? Con el 5 o el 6, vuelve y se puede seguir utilizando, ¿de acuerdo? Esta es la gran diferencia entre el atacante y el defensor, y es que el defensor puede seguirse defendiendo con las mismas unidades que ya se han defendido antes. Sin embargo, el jugador que tiene la iniciativa, el que está atacando, es el que decide si ahora sigue atacando o se retira, se frena, ¿vale? Una vez terminado el combate, todas estas unidades pues vuelven al cajetín en el que pues, se estuviera combatiendo. En este caso pues, volverían al cajetín de Madrid y seguiríamos luchando, haríamos lo mismo en otra ciudad para llevar a cabo el ataque. Puede que se produzcan situaciones muy concretas, ¿vale? Que nos harían preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa, no?
En el caso de que se eliminen las unidades de ambos contendientes, eso podría pasar, ¿vale? Con tiradas de dados, que no queden unidades, recordad que nunca puede quedar un cajetín libre, vacío. En ese caso, el atacante pondría una de sus fichas de control, ¡pam!, en esa localización, ¿vale? Se habrían eliminado todas sus unidades, pero como era el atacante, figura que, bueno, pues mantendría el control de esa zona. Sabed también que los tanques, en este caso de ejemplo no había tanques, pero que hay una norma referente a los tanques, quedan eliminados si la unidad a la que apoyaban es eliminada. ¿De acuerdo? Importante saber cuándo apoyamos con los tanques. Y en el caso de los aviones, lo que pasará es que al final, ¿vale?, en la fase de mantenimiento, los aviones volarán de nuevo a nuestro tablero personal, con lo cual no quedarán encima del tablero. Sin embargo, si solo quedase un avión de un jugador, eso sería suficiente como para marcar que esa zona objetivo era de su propiedad, ¿vale? Como os decía, y hay otro caso, cosa que me pasó a mí, ya que estoy, pues os lo quiero contar. Los generales, una vez han prestado su apoyo y una vez ya han atacado en una localización, se consideran usados, con lo cual este general volvería aquí usado. En el caso de que el defensor también tuviese un general allí, ese general podría prestar su apoyo una vez a una unidad defensora, pero seguiría activo para ahora volver a empezar un combate en esa ciudad. Lo único que se cambiarían los roles. Quien antes era defensor, ahora sería atacante. Pero no consideréis que, como ese general defensor ya ha prestado su apoyo en esa defensa, no puede iniciar un ataque en la siguiente fase de combate, que se juegan, bueno, pues un combate detrás de otro. Sí que se puede, ¿vale? Todo esto es lo que os quería contar sobre la fase de combate. Tras esta fase, que era la cuarta, vendría la fase de eventos. Ahora, y únicamente ahora, se pueden jugar cartas como eventos. Esto es importante porque veréis que las cartas no siempre afectan a esta fase, puede que afecten a otras fases del juego, ¿vale? Importante recordar esto. Al principio de la fase de eventos es cuando el jugador nacional puede trasladar las tropas desde Marruecos a la península. ¿Cómo se hace? Pues con un máximo de 3 unidades, como veis empieza la partida pues, con 4 unidades del ejército marroquí, el general Franco y el general Yagüe, ¿de acuerdo? Entonces el jugador nacional puede elegir hasta un máximo de 3 unidades que se encuentran en el puerto de Marruecos y trasladarlas a Sevilla y Cádiz. ¿Y qué límite hay? Bueno, pues se puede trasladar una ficha a Sevilla y 2 a Cádiz. Importante tener en cuenta esto. ¿Qué pasa en el improbable caso de que el jugador nacional pierda el control sobre Sevilla o Cádiz? Bueno, pues que lógicamente no se pueden trasladar tropas desde Marruecos hasta allí. Si estáis jugando con la expansión La Armada, puede que esto cambie, ¿vale? Porque hay un cajetín de puerto que se añaden con esta expansión que hace, bueno, pues que estas tropas tengan dificultades a la hora de pasar el estrecho, ¿de acuerdo? Volvamos a los eventos, ¿vale? Esto, el movimiento desde Marruecos, ya os he dicho antes cuando os hablaba del movimiento que os lo explicaría ahora, o sea, aquí lo tenéis. Las cartas de evento, ¿vale? Veréis que, bueno, pues como al principio de la partida se reparten 6 por jugador y a lo largo de las subsiguientes rondas, exceptuando las 6 donde se vuelven a repartir 6, se repartirán 3, tendremos muchas cartas en la mano. Si no nos las hemos gastado combatiendo, pues podremos llevar a cabo eventos que tienen, pues, como os podréis imaginar, un gran efecto sobre la partida. Es la única manera por la que entrarán muchas unidades en juego y, bueno, pues nos darán un importante beneficio a lo largo de las rondas subsiguientes. Una vez usada una carta, tanto como apoyo en el combate como ahora en la fase de eventos, se descarta del juego, se descarta de la partida, vuelve a la caja. En algunos casos, en el caso concretos, ¿vale? Puede que os sea útil dejaros la carta como recordatorio porque pasará algo en una fase subsiguiente, ¿de acuerdo? Bueno, pues en estos casos sentido común, la dejamos como recordatorio. Y en el caso de la carta concreta del espionaje, ¿de acuerdo? Es importante jugarla al momento que la está jugando el otro jugador, ¿vale? Porque lo que hace es anular la carta de nuestro oponente. Esto, bueno, pues es lo que os tenía que explicar sobre la fase de eventos y pasamos a la última o penúltima, según la ronda en la que nos encontremos, que es en la fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento la pueden jugar simultáneamente ambos jugadores y también hay que comprobar las condiciones de victoria, porque en esta fase
pues puede que se desencadenen alguna de las condiciones de victoria que os detallaré en la última fase del vídeo. En la fase de mantenimiento tenemos que recordar 3 normas. Para empezar, hay un límite de cartas en la mano. Si tenemos más de 8, tenemos que descartar el exceso y quedarnos con 8. Y ese descarte es trágico porque esas cartas se van a la caja, no se van al mazo, ¿de acuerdo? O sea que intentad no llegar con más de 8 cartas a esta fase de mantenimiento. Luego, los generales y los aviones se van del mapa a nuestro tablero de bando, ¿de acuerdo? Los tendremos listos para en la siguiente fase de movimiento y de asignación de generales ponerlos encima del tablero. Y en tercer lugar hay que actualizar este marcador de aquí, que es el de las zonas objetivo. Si habéis jugado a Twilight Struggle ya estaréis familiarizados con esta mecánica, ¿de acuerdo? Recordad que os lo he explicado al principio, hay localizaciones normales y zonas objetivo. Son muy importantes controlar estas porque además de condiciones de victoria, indicarán los reemplazos de los que dispondremos. La suma de zonas objetivo siempre es 12, ¿de acuerdo? Ahora mismo, al principio de la partida, el jugador nacional cuenta con 4 zonas de objetivo bajo su control, ¿vale? No las voy a detallar, pero bueno, ya veis La Coruña, está Salamanca, etc. El jugador republicano tiene 4 bajo control, veis Barcelona, Valencia, Murcia, etc. Y hay 4 que se encuentran en conflicto, ¿vale? Que hay un conflicto en medio. Toledo, es el caso de Madrid antes de que quitase las piezas, etc. Como veis, 3 por 4 es 12. A lo largo de la partida los jugadores irán ganando y perdiendo zonas objetivo y este marcador es ahora mismo en la fase de mantenimiento cuando debemos asegurarnos de que esté bien. ¿Qué significa eso, Víctor? A ver, yo cuando juego lo que hago es que pues cuando se acaba el combate pues pues vale, me he hecho con una zona objetivo, ya voy actualizando ese marcador. Es muy importante que en la fase de mantenimiento nos aseguremos de que ese marcador refleja el estado de la partida, ¿vale? Y regla mnemotécnica, lo que os decía del número 12, siempre la suma de los 3 valores tiene que dar 12, ¿vale? Cartas, generales y aviones a nuestro tablero de juego y zonas objetivo. Eso es todo por lo que respecta a la fase de mantenimiento. En los turnos pares, aquí es donde se acabaría la secuencia de juego. Sin embargo, en los turnos impares, o dicho de otro modo, los turnos en los que encontramos esta bandera, y como veis el primer turno es uno de ellos, hay una fase de reemplazo. Eso significa que incorporamos tropas a la partida. ¿Y cuántas tropas incorporamos? Bueno, pues tendremos puntos de reemplazo, ¿vale? Cada jugador puede mantener el conteo en su tablero de facción. Tomaremos tantos como indique nuestro indicador, más los que estén en conflicto. Es decir, imaginad una situación de partida en la que eso no se hubiese movido, el jugador nacional tendría 4 más 4, 8 puntos de reemplazo, pondría el indicador aquí, y el jugador republicano tendría 8 más 8 también. Perdón, 8 más 8, 4 más 4 puntos de reemplazo serían 8, ¿de acuerdo? Como veis, nunca se puede superar el 12, que es el número de zonas objetivo. 8 puntos de reemplazo significa que puedo gastar esos puntos para introducir nuevas unidades en el mapa o bien aumentar el valor de las unidades. Aquí existen ciertas restricciones, ¿de acuerdo? Según el año en el que nos encontremos, según el punto de la partida en el que nos encontremos. El manual detalla lo que podemos hacer en esas fases. Como imaginaréis al principio, nuestros reemplazos serán más modestos y bueno, pues al finalizar la fase 9 los reemplazos pues, podrán ser mucho más generosos. Las reglas nos dicen que al principio de todo lo único que podemos hacer es introducir tropas de valor 1 y mejorar tropas una vez, ¿vale? O sea que si tuviésemos de valor 1 la podríamos mejorar a una tropa de valor 2. En los turnos subsiguientes lo que podremos hacer ya es introducir tropas más poderosas directamente, tropas de valor 2, las podremos introducir directamente en zonas que controlemos nosotros y mejorar tropas de valor 3 a valor 5, ¿vale? Esta ficha y esta ficha son iguales.
Lo único que cambia es su tamaño para distinguirlas y el número que tienen en la parte inferior, que hace referencia a los dados que podemos tirar, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, pues ahí están marcados por detrás. Y dirás, Víctor, ¿dónde está el número 4? No hay número 4. Se considera que mejorar una tropa de valor 3 a valor 5 es por el gasto de un punto de reemplazo, ¿de acuerdo? Una última cosa que debéis saber es que solo podemos desplegar o mejorar una tropa en cada localización. Es decir, yo en Guadalajara no podría mejorar esta tropa y meterle 3 tropas más. No, se considera que la mejora a la que tendría yo derecho en Guadalajara ya la haría pues mejorando esta tropa, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sabed también que si unas unidades se encuentran absolutamente rodeadas, no pueden recibir reemplazos, tampoco podían moverse y tampoco podían atacar. Lo único que pueden hacer es defenderse, hasta que no se le abra una vía de abastecimiento, no le pongáis esta palabra, ¿vale? Hasta que no se le abra una vía de escape o de suministros, no podrá recibir reemplazos, no podrá atacar, no podrá moverse. ¿De acuerdo? Esta es toda la secuencia de juego. Vamos a ver en detalle las condiciones de victoria. Y algo muy importante que no hemos dicho en este tutorial es cómo se gana. Y eso es porque hay una serie de condiciones de victoria que os detallo a continuación y que eso puede hacer que, pues que cada partida sea un mundo y tenga un desenlace diferente. A grandes rasgos podemos hablar de dos tipos de condiciones de victoria. Victoria por conquista o victoria automática. La victoria por conquista consideramos que habría una victoria por conquista si en la fase de mantenimiento un jugador controla 8 o más zonas de objetivo, ¿de acuerdo? Es una victoria sin paliativos, ¿de acuerdo? Y también se considera que en cualquier fase de mantenimiento, si un bando no tiene conectadas 8 zonas, ya sea con fichas de control o con unidades propias, se considera pues, que ese bando ha perdido y el otro ha ganado. Importante, 8 zonas, ya sean de objetivo o no, interconectadas entre sí. Es decir, aunque yo tenga muchas tropas, pero estén aisladas en distintos puntos del mapa, puedo perder la partida, ¿vale? Estos serían como las dos grandes condiciones de victoria por conquista que se pueden dar en cualquier fase de mantenimiento, y luego distinguimos 3 fases de victoria automática. La primera de ellas es que antes del final del turno 3, el jugador nacional controle Madrid, ¿de acuerdo? Ahí ha conseguido el control de Madrid. Se figura que Madrid cae al principio de la guerra y con ella pues cae el resto del país. La siguiente es que en algún momento un jugador controle 3 zonas objetivo claves como son Sevilla, Madrid y Barcelona. Si en algún momento un jugador controla esas 3 zonas de objetivo, es muy difícil que pase eso, pero si pasase, victoria automática para ese jugador. Y en tercer lugar, si al final del turno 10 el jugador republicano tiene unidades en 4 o más zonas y además 8 localizaciones interconectadas entre sí, gana la partida. Se considera que pues empieza la Segunda Guerra Mundial, los aliados entran a ayudar o entran en favor de la República, ¿de acuerdo? En caso de que no se produzca esta condición al finalizar el turno 10, hay que desempatar, y para desempatar se miran las zonas objetivo, los puntos de reemplazo, ¿vale? Quien tenga más puntos de reemplazo gana la partida. Si aún así hubiese un empate, pues se considera que hay un empate. Yo lo que considero cuando juego es que ambos pierden, porque figura que la guerra no ha servido para nada más que pues, para provocar dolor a todo el mundo. Esto es España 1936, espero que este tutorial os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo.